Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Juan, esto es CryptoGenix y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin, blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. En este video particular es un video especial ya que te quiero presentar y te quiero comentar un diagrama que hice, sí, que estuve preparando un poco para la charla de Buenbit en donde lo hemos presentado, pero acá vamos a ir un poco más en detalle, que se llama DeFi y Crypto Starter Kit, sí, un kit para empezar en DeFi y en cripto. Y la verdad es que es un flujo explicando un poco las diferentes cosas que podemos hacer en DeFi. Obviamente no está 100% completo, hay un montón de protocolos que faltan, pero es una visión personal y un poco incluyendo algunos de los proyectos principales, ¿no?, de cada aspecto de DeFi, ¿sí? Así que vamos a ir de a poco en este video viéndolo. Si lo estás viendo ahora, sí pareciera ser que es muy complejo, pero vamos a ir paso a paso explicándolo para que puedas entender y darte un panorama, ¿sí?, bastante general de lo que es DeFi y las cosas que se pueden hacer, ¿sí? Entonces, lo primero que te quiero comentar es que básicamente lo diseñé como para que cada parte del flujo tenga un nivel de complejidad, ¿sí? Si ves en lo que está en todo lo que está en verde en el flujo, está a nivel de complejidad que yo considero fácil. En amarillo es medio y en rojo es complejo. Y esto obviamente es muy personal, ¿sí? Hay personas que quizás les va a resultar muy difícil lo verde y quizás o otras personas que ya tienen mucho más conocimiento de DeFi y todo les resulta mucho más fácil, pero esto es solamente a términos generales para que tengan una idea de cómo se puede ir complejizando las cosas que hacemos en DeFi. Entonces, vamos a arrancar, si este es el punto de entrada dentro del flujo, donde tenemos nuestro usuario de DeFi y se pregunta, ¿no?, que quiere adentrarse en el mundo de DeFi, pero ¿por dónde empiezo? Bueno, lo principal o lo recomendado antes de arrancar es tener, ¿sí?, MetaMask, si este es el símbolo de MetaMask, que es una extensión para Chrome, donde podemos instalar una wallet, ¿sí?, una crypto wallet, donde podemos interactuar después con los diferentes protocolos de DeFi. Si tenemos videos en el canal explicando MetaMask, así que si no los viste te recomiendo que los veas. Entonces, después nos preguntamos qué queremos hacer, ¿sí? Entonces acá tenemos un montón de opciones, ¿sí? De hecho no están todas en este flujo, pero es interesante empezar a verlas de a poquito, ¿sí? Vamos a empezar por lo más básico. Digamos que nosotros queremos ahorrar una criptomoneda estable, ¿sí? Esto es algo típico, muy común por ahí en Argentina, donde eh, digamos, hay una restricción para la compra de dólares y las criptomonedas estables, sí, que el valor de la criptomoneda siempre está pegado uno a uno con el dólar americano, son muy atractivas. Entonces, lo primero que hay que preguntarse en este caso es, ¿quiero una moneda descentralizada o centralizada? ¿Sí? Porque existen dos tipos de criptomonedas estables. Esto también ya lo vimos en otro video. Eh, y bueno, o sea, si quiero una descentralizada, me voy a inclinar por lo que es DAI. Si la criptomoneda DAI es una criptomoneda estable, un valor pegado uno a uno con el dólar, se emite en una plataforma que se llama MakerDAO, poniendo un colateral a cambio. Si vos pones un colateral de IT, ¿sí?, o cualquier otra criptomoneda, bueno, una serie de criptomonedas, y a cambio recibís DAI. Si pedís prestado, pero en realidad lo que estás haciendo, estás emitiendo nuevo DAI, ¿sí?, y lo podés utilizar como una criptomoneda estable. Y la otra forma es ir al mercado directamente y comprar o intercambiar DAI, ¿sí?, como cualquier otra criptomoneda. Esas son las dos formas de obtener la criptomoneda DAI descentralizada, ¿sí? Y después, si no me importa la descentralización o no, que digamos, yo recomiendo que si no te interesa, preguntes por qué no te interesa y te adentres un poco más en lo que es la descentralización. Tenés opciones de que son criptomonedas estables, de nuevo, el mismo valor uno a uno con el dólar, pero que están centralizadas. Quiere decir que hay una empresa detrás que garantiza que por cada criptomoneda que se crea, ellos tienen un dólar para respaldarla, ¿sí? Entonces, en este caso vos tenés que confiar en la empresa que está diciendo eso. Si tenés que confiar de que la empresa emitió 1.000 millones de, por ejemplo, USDT, que es una de estas criptomonedas, la empresa detrás que se llama Tether, vos tenés que confiar en Tether que tiene 1.000 millones de dólares, ¿sí? Entonces,
Y las formas de poder obtener estas criptomonedas son también comprar e intercambiar monedas estables en el mercado. ¿Sí? Diferente, o sea, no tienen la opción de emitir DAI porque no es descentralizada. ¿Sí? Entonces, estas son las opciones y nos llevan a lo que es la segunda opción, ¿sí? Si seguimos el flujo, que es, ¿qué otra cosa puedo hacer? Es el trading de cripto, ¿sí? O compra-venta de criptomonedas. Entonces, de nuevo, como vas viendo, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Quiero un exchange descentralizado? Tal como nos hicimos la pregunta con la moneda descentralizada, en este caso nos hacemos la pregunta si queremos un exchange descentralizado. Entonces, si no queremos un exchange descentralizado, ¿sí? Acordate, ¿sí? Que si no es descentralizado, quiere decir que hay una empresa detrás en donde te van a pedir requisitos de KYC, o sea que es Know Your Customer, tenés que dejar tus datos personales, ¿sí? En la empresa. Y además de eso, acordate de este lema que lo puse en inglés, que es muy común en la industria, que es Not Your Keys, Not Your Coin. Quiere decir que cuando vos tenés tus criptomonedas y los envías a un exchange centralizado, estás otorgando el control total de tus fondos a esa empresa, ¿sí? No tenés el control, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenés que saber cuando utilizas un exchange centralizado, es eso, que te van a pedir datos personales y los fondos no vas a tener el total control, ¿sí? Entonces, si vos querés decidirte por esta opción, hay un montón de exchanges centralizados en el mercado. Si Buenbit Argentina es uno, Binance es el exchange más grande del mundo, quizás centralizado, Coinbase, Kraken y hay un montón de otros más, ¿sí? Pero estas son las opciones principales, cada uno utiliza el que más le conviene, ¿sí? Y obviamente los exchanges centralizados creo que están un poquito más desarrollados en términos de el trading, sí, profesional, sí, que tienen un montón de otras herramientas incluidas para hacer trading profesional. Pero bueno, sigamos entonces. Si yo quiero un exchange descentralizado, ¿sí? Y acá nos vamos metiendo de a poquito a todo lo que es DeFi y los DEXs, ¿sí? Cuando vos ves DEX o DEXs, significan exchange descentralizado, ¿sí? Es una forma cortita de mencionarlos. Y tenemos un montón de opciones en DeFi, ¿sí? La opción más común o el exchange más grande por volumen y de trading es Uniswap, ¿sí? Uniswap es uno de los exchanges descentralizados más grandes. Después tenés Curve, que es otro exchange que está enfocado más que nada en stablecoins y también en Bitcoin, o sea, en wrapping de Bitcoin, en WBTC y otros Rapid Bitcoin, ¿sí? O sea, quiere decir Bitcoin que está dentro de la red de Ethereum. No, no vamos a entrar en detalle esto, hicimos un video específico si no sabes lo que es, así que te lo voy a dejar también para que lo mires. Balancer, Kyber, SushiSwap, que es un fork de Uniswap, son todos exchanges descentralizados. DYDX y Loopring también. Los separé un poquito también acá para que tengas una idea. No es necesario que lo sepas, pero los exchanges descentralizados se llaman Automated Market Makers. Significa que, digamos, hay un smart contract con una bolsa de dinero manejando esos trading, ¿sí? Quiere decir que no hay un order book, ¿sí? Lo que se llama un libro de órdenes de compra y de venta, y que se van macheando y el precio se va ajustando según la cantidad de órdenes de compra y venta, sino que se maneja de una manera diferente con un algoritmo, ¿sí? Si no sabes qué te estoy hablando, te recomiendo que veas el video que hicimos de Uniswap, en donde explicamos exactamente cómo funcionan los Automated Market Makers, cómo poner liquidez en un pool, cuáles son las ventajas y las desventajas, ¿sí? Y bueno, DYDX y Loopring es un mix del Order Book y Automatic Market Makers. Ahora, hay otra pregunta también que nos queremos hacer cuando estamos haciendo trading de criptomonedas, que tenemos otra opción de un proyecto que se llama Synthetix, que básicamente nos tenemos que preguntar si también queremos intercambiar criptoactivos sintéticos, ¿sí? Un criptoactivo sintético es un criptoactivo, ¿sí? O es un token que sigue el precio de otro, ¿sí? Quiere decir,
Por ejemplo, puedo tener un sintético de Bitcoin dentro de Ethereum, ¿sí? Que sea SBTC. Y eso va a valer siempre lo que vale el precio de Bitcoin. Puedo tener un sintético también de otra cosa que no sea una criptomoneda. Puedo tener un sintético del precio del oro. Puedo tener un sintético del precio, no sé, de la carne, de la leche. No, no importa bien. O sea, no importa de qué cosa. Eso es, el sintético es eso. Es algo que no es nativo, que no es natural, sino que es una copia que sigue siempre el mismo precio y se utiliza mucho para el trading. Se utiliza mucho para no tener que, ¿entendés? Cambiar al activo real y después venderlo y por ahí te tienes que ir de blockchains. Entonces, esto es los sintéticos y es la manera muy básica de cómo funcionan. Y Synthetix es un gran proyecto que se está enfocado en eso. Entonces, al momento de hacer trading de criptomonedas y comprar o vender, tenés esta opción y como ves lo puse en rojo porque ya es un poquito más compleja, ¿sí? Tenés que entender lo de los sintéticos y hay alguna que otra vuelta de tuerca que hay que entender. Entonces, esto es lo que es el trading, si no, todavía no nos metemos en esta parte. Entonces, acordate, podés ahorrar una criptomoneda estable, podés hacer trading de criptos compra-venta. Entonces siempre te preguntas, ¿quiere una moneda descentralizada o centralizada? ¿Quiere un exchange centralizado o descentralizado? Y después ya, después de estos dos casos de uso, nos metemos en otros casos de uso ya un poquito más complejos, pero bueno, no tanto si ya estás metido dentro del ambiente. El típico, ¿no? Que todo el mundo quiere es invertir cripto y obtener un porcentaje de retorno a cambio. Entonces acá hay un montón de opciones. Vamos a ver el clásico y el donde más tenemos contenido en el canal, que es obtener préstamos barra depósitos en cripto. ¿Sí? Esto lo puse en conjunto porque están relacionados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es el caso en donde uno puede depositar un dinero, ¿sí? Un cripto, y obtener un retorno a cambio. O también puede pedir un préstamo, ¿sí? Entonces esos son los protocolos de liquidez, ¿sí? Y de nuevo, tenés que preguntarte, como siempre, ¿quiero una plataforma descentralizada? Si no, vas a elegir una plataforma descentralizada. Es el mismo tema que con los exchanges, ¿sí? Not your keys, not your coins, quiero que te lo grabes. Vas a tener que dar tus datos personales y vas a tener que enviarle tus criptomonedas a una empresa y vas a tener que confiar que esa empresa, si el día de mañana quiebra, pasa algo, las criptomonedas te las van a devolver, ¿sí? Y algunos de los servicios que existen, porque hay un montón, es BlockFi, Celsius, Nexo, Salt, Swissborg. Hay un montón más, estos son los que yo puse, conozco y tengo experiencias, ¿sí? Entonces, pasamos a lo que es la parte descentralizada ahora. Entonces, acá viene lo interesante, protocolos de liquidez descentralizados, ¿sí? Y hay una preguntita más que tenés que hacerte, ¿sí? Que es, necesito poner colateral. A ver, en la mayoría de los protocolos, para la mayoría de los usuarios, para pedir un préstamo necesitamos poner un colateral, ¿sí? Hay una opción, ¿sí? En la que no necesitamos poner un colateral, que se llaman flash loans, que básicamente es pedir un préstamo dentro de alguno de estos protocolos de Aave, DYDX y BZX y hacer algo con ese dinero, ¿sí? Lo que se llama arbitraje, por ejemplo, tomar un préstamo, ir con ese préstamo, intercambiarlo por otra moneda, vender esa moneda y después pagar el préstamo y quedarte con alguna ganancia en todo ese proceso. Pero este tipo de interacciones Flash Loan está más pensado para desarrolladores, ¿sí? Porque es muy difícil hacer algo visual para los usuarios finales y que sea redituable, ¿sí? Es más que nada una serie de APIs, ¿sí? De herramientas para los desarrolladores para que interactúen con smart contracts y logren hacer cosas. En el pasado hubo un montón de personas que lograron hacer un montón de flash loans y obtener mediante arbitraje ganancias, pero de nuevo es de lo más complejo que existe dentro de DeFi y tenés que saber programación para hacer este tipo de flash loans, ¿sí? Por el momento, ¿sí? Entonces, por eso lo puse en rojo. Y si vamos a lo del colateral, ¿sí? Tenemos préstamos y depósitos. Entonces, este es los protocolos más clásicos, digamos, de DeFi.
Tenemos Maker, que acordate, era lo mismo que vimos acá para generar DAI, ¿sí? Básicamente es un poco eso, ¿sí? Si bien no es exactamente un protocolo de liquidez Maker, vos pones un colateral y emitís DAI, ¿sí? En este caso. En Aave, BZX, Compound, DYDX, Cream Finance funcionan muy parecidos. Vos pones un colateral y podés pedir prestado en base a ese colateral, ¿sí? Generalmente tenés que estar sobrecolateralizado en estos protocolos. Y también por depositar, ¿sí? Por proveer de liquidez a este protocolo, vos obtenés también un porcentaje de retorno, ¿sí? Entonces, esto es el flujo, digamos, donde la mayoría de la gente está experimentando hoy en día, ¿sí? O por donde se empiezan a experimentar después de haber intercambiado en Uniswap y haber hecho alguna que otra, algún que otro depósito. Y después tenemos otras partes más, ¿no? De DeFi dentro de lo que es invertir y cripto y obtener un porcentaje de retorno. Uno es, quiero proveer de liquidez a un pool Automated Market Makers y obtener los fees a cambio. Entonces, empecemos de a poquito. Acordate, los AMM son estos que estamos hablando acá en este caso. Son los DEXs, ¿sí? La parte en donde nosotros intercambiamos de una forma descentralizada criptomonedas. Entonces, ¿qué pasa? Estos protocolos de liquidez, estos exchanges descentralizados, lo que hacen es, se necesita poner, por ejemplo, en Uniswap o en Curve o en cualquier otro de estos, por ejemplo, si vos querés cambiar ETH por DAI, ¿sí? Tenés que ir a un pool, ¿sí? En donde existe una distribución de ETH y DAI 50%, ¿sí? De ETH y de DAI, y tenés que, primero tiene que haber dinero, ¿sí? Entonces tiene que haber gente que ponga dinero en esos smart contracts, en esa bolsa de dinero, para que otra gente haga ese intercambio, ¿sí? Entonces, esa gente que pone el dinero, ¿sí? Es la gente que se llama los liquidity providers, los proveedores de liquidez. Y cuando te convertís en un proveedor de liquidez, quiere decir que estás proveyendo de liquidez a pares de criptomonedas y recibís un porcentaje de los fees proporcional a la parte del pool. ¿Sí? Quiere decir que si vos pusiste un poquito dentro de esa bolsa de dinero, cuando la gente hace trading en esa bolsa de dinero, cuando hace esos intercambios, pagan un fee. Si en Uniswap es el 0.3%, esos fees van para los proveedores de liquidez y se distribuyen según la cantidad proporcional del pool que tenga cada uno. Si yo vine y puse 10 millones de DAI, me voy a quedar con bastantes fees de todos los intercambios que se hagan, ¿sí? Entonces por eso los conecté con los Automated Market Makers, ¿sí? Para cada uno de estos necesitamos gente que ponga dinero en la plataforma para que se puedan hacer los intercambios. Y el incentivo que tienen es ganar ese fee en un principio. Ahora vamos a ver que hay otro incentivo más que se estuvo dando este último tiempo, que es el tema del liquidity mining, ¿sí? Esto ya también, de nuevo, es un poquito más complejo si recién estás empezando, pero te lo quiero mencionar, y está muy relacionado con todo lo que es proveer de liquidez, ¿sí? Ahora habíamos hablado entonces que tenemos Automated Market Makers, donde nosotros podemos proveer de liquidez, convertirnos en los liquidity providers y obtener un fee, obtener los fees, ¿sí? Obtener las comisiones que se cobran cuando se utiliza ese pool de intercambio. Y ese es nuestro incentivo por proveer de liquidez. Ahora existe otro incentivo que se llama liquidity mining, ¿sí? Que básicamente empezó con el proyecto Compound, ¿sí? En donde se empezó a distribuir un token que se llama de gobernanza, ¿sí? Ahora lo vamos a ver para qué sirven, pero es un token específico por cada plataforma. Por ejemplo, Compound fue el primero que dijo a todos los usuarios que están tomando préstamos en mi plataforma y están a la vez proveyendo de liquidez a mi plataforma, los voy a premiar con un token que se llama Comp, que va a servir para después votar en las decisiones que se tomen sobre el protocolo, ¿sí? Si el protocolo el día de mañana dice, mira, queremos incluir
otro criptomoneda como colateral para tomar préstamos en nuestra plataforma. Bueno, la gente que tenga COMP, que tenga este token, que es la gente que interactúa con el protocolo, va a poder tener el poder de decisión sobre si se hace o no. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer todos estos tokens de gobernanza. Y con esto lo que pasó es que como es un token, está sujeto a la especulación en el mercado. Entonces estos tokens también se compran y se venden en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenés otro incentivo más para, por ejemplo, proveer de liquidez a ciertos protocolos. En el caso de los AMM, ¿sí? De los Automated Market Makers, como Uniswap, acuérdate, tenés los fees que te cobras. Y también ahora lo que tenés es, al proveer de liquidez a un pool, recibís estos tokens, ¿sí? Que se llaman Liquidity Provider Tokens, correspondientes que representan nuestra participación en el pool, ¿sí? O sea, vos recibís unos tokens que representan tu participación en el pool, ¿sí? Ahora, quiero que te quedes con eso, ¿sí? Recibís eso. Hay protocolos que directamente por interactuar con el protocolo recibís el token de gobernanza, ¿sí? En el caso de Compound lo recibís por interactuar con el protocolo. Uniswap hace un mes casi lanzó su propio token que se llama Uni, que también es de gobernanza, y lo hizo hacia los usuarios que interactuaron con el protocolo, ¿sí? También. Entonces los premió por interactuar con el protocolo. Hay otros protocolos, ¿sí? Diferentes. A ver, ¿qué otro puede ser? Me parece que Synthetix lo hace. Siervi también me parece. En donde lo que tenés que hacer es agarrar estos Liquidity Provider Tokens, ¿sí? ¿Qué es lo que representan? Representan que vos pusiste liquidez en un exchange descentralizado, ¿sí? Estás ayudando al proyecto, ¿sí? Entonces, esa es la prueba que vos tenés que pusiste liquidez, ¿sí? Entonces, con ese tokens lo que vos podés hacer es ir y hacer staking, ¿sí? Hacer staking de Liquidity Provider Tokens significa que los bloqueas en la plataforma, y porque los bloqueaste te van a dar estos tokens de gobernanza, ¿sí? Y esto es lo que se llama un poco el farming también. Farmear algún token es básicamente hacer staking de algún liquidity provider token, generalmente de Uniswap, o bueno, de Curve o de otros, para obtener los tokens de gobernanza. En el caso más común de Wi-Fi es en uno de los pools de Curve, podés hacer staking de los Liquidity Provider Token y te dan el Wi-Fi Token, ¿sí? Que es el token de gobernanza. Entonces, es un poco mucho para entenderlo así si no sabías absolutamente nada, sin ningún background de lo que es DeFi, pero acordate, Liquidity Mining significa utilizar un protocolo para utilizarlo, obviamente, por cualquier objetivo que tengas, pero también para obtener esos tokens de gobernanza, y también proveer de liquidez a ya sea un protocolo, a un automated market maker, a un exchange descentralizado, para obtener esos tokens y obtener los liquidity provider tokens y hacer staking y conseguir un token de gobernanza, ¿sí? Entonces, este es el otro caso, ¿ves? Como ya es bastante más complejo. Y después también hay otra pregunta que nos queremos hacer, que es si quiero estrategias automatizadas de inversión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que básicamente todo lo que hablamos, todo esto que hablamos anteriormente, sobre los protocolos de liquidez, pedir préstamos, flash loans, abrir un nuevo vault en Maker, o sea, pedir más DAI o hacer liquidity mining, todo esto hay protocolos que lo hacen automáticamente, ¿sí? O sea que tienen estrategias de yield farming, y hay otros específicos que tienen trading algorítmico. Los puse juntos porque básicamente hay una parte, digamos, conceptual que son parecidos, Token Sets y Earn Finance, que es que básicamente son protocolos que tienen diferentes productos
en los que vos directamente depositas tus criptos y ellos van y ejecutan estrategias, ya sea de trading o ya sea de yield farming, ¿sí? Entonces, veamos, Yearn Finance, por ejemplo, tiene algunos productos que son los Vaults o YEarn o bueno, los seguros, pero básicamente, por ejemplo, los Vaults em, son una estrategia, ¿sí? Que puede incluir pedir prestado dentro de Maker, em, agarrar y comprar algún tipo de token, proveer de liquidez a algún pool, obtener esos liquidity providers y hacer staking en alguno de estos protocolos y obtener algún token de gobernanza y venderlo en el mercado y obtener la ganancia, ¿sí? Eso puede ser como una estrategia, ¿sí? Hay muchas estrategias y van cambiando las estrategias de Yearn Finance. Y en general, este tipo de estrategias de yield farming es como que cuando sale una, es muy buena, pero a medida que pasa el tiempo y más gente se va uniendo a estas estrategias, va perdiendo la rentabilidad. Entonces se va y se piensa otra estrategia, ¿sí? Y Token Sets, digamos, es una plataforma que empezó orientada al trading algorítmico, ¿sí? Básicamente estos trading ETH, el Moving Average Crossover, por ejemplo, son todos formas de trading, ¿sí? Algorítmico, automatizada, donde vos invertís en esto y hace el trading y obtiene una ganancia y vos vas obteniendo esa ganancia sobre el bot, ¿sí? El robot que hizo ese trading. Pero bueno, ya empezó también TokenSets a hacer otro tipo de cosas, otro tipo de productos. Tiene una estrategia de yield farm también con Uniswap, ¿sí? Haciendo liquidity providing de Uniswap y obteniendo el token Uni. Y también lo que empezó a hacer últimamente TokenSets es abrió un índice con los 10, traqueando el precio de los 10 primeros tokens con cierto, digamos, obviamente cierta distribución dentro del índice. Quiere decir que DeFi Pulse es una página que te muestra los diferentes proyectos de DeFi. Y básicamente TokenSets y DeFi Pulse colaboraron y agarraron esos 10 primeros proyectos de DeFi e hicieron un índice que traquea ese precio. Entonces vos podés comprar ese índice, que es un token, y ese token, el precio, traquea, ¿sí? Sigue esos 10 tokens de una forma distribuida. Puede ser que, no sé, que tenga 20% de Maker, 40% de Yearn Finance, 10% de Compound. Se va modificando, se va rebalanceando, ¿no? Ese índice. Entonces, como ves, se va complejizando bastante todo. Y lo que te quiero dejar en claro es que esto es un paso a paso, ¿sí? O sea, cuando entras a DeFi no podés pretender empezar a meterte en token sets o en yearn.finance porque vas a perder dinero. Si no entendés antes todo esto, toda la parte verde tenés que tenerla clarísima, toda la parte amarilla tenés que tenerla clarísima. Entonces, esto es lo que quiero también que dejarte con este flujo, es que tenés que ir paso a paso a lo verde, entenderlo perfectamente, lo amarillo, entenderlo bien, tenerlo claro, operar, entender cuáles son los riesgos, y después ya te vas a ir moviendo para la parte roja, que es un poquito más avanzado y también muchísimo más riesgoso, ¿sí? Yearn Finance es súper riesgoso. ¿Por qué? Porque básicamente va a interactuar con todos los otros protocolos. Si hay algún error en alguno de esos protocolos, bueno, mal año, ¿sí? Vas a perder el dinero o va a pasar algo que es impensado. Entonces, hay una cosita más, ¿sí? Que, digamos, que podemos hacer dentro de todo esto, que es participar, votar en la gobernanza de protocolos descentralizados. Todo lo que hablamos anteriormente, ¿sí? Estos protocolos apuntan a ser descentralizados, quiere decir a que la comunidad tome el control y elija, ¿sí? Democráticamente qué nuevas funcionalidades va a tener, o si hay que modificar algo, hay que corregir algo, se vota, y si la votación es favorable, se hace. Entonces, para hacer eso se necesitan tokens de gobernanza. Entonces, tenés que preguntarte, ¿poseo estos tokens de gobernanza? Como por ejemplo Wi-Fi, Comp, Uni.
Si no los posees, entonces tenés que obtener los tokens de gobernanza mediante los exchange o liquidity mining. ¿Sí? Ya hablamos lo que es el liquidity mining. Y en un exchange también, porque puedes ir y comprarlos. Y digamos, si los posees, básicamente digamos, lo puse como medio porque es bastante fácil. Entras a la parte de gobernanza de alguno de estos protocolos, ¿sí? A la parte del DAO. Y podés fijarte las propuestas y podés votar, ¿sí? Por ejemplo, acá puse algunos ejemplos de los tokens y los proyectos, ¿sí? Comp es de Compound, Aave Lend es de Aave, Wi-Fi es de Yearn Finance, Uni es de Uniswap, CRV es de Curve, MKR es de Maker. Y todos estos proyectos tienen su propia gobernanza, ¿sí? Cuando hablamos de estos tokens de gobernanza, sí, acá de nuevo te puse unos ejemplos de los tokens más comunes y lo que podemos hacer, ¿sí? Con estos tokens. Como hablábamos en el último paso, es participar en la gobernanza del protocolo. También los podemos vender en el mercado, ¿sí? Porque son tokens. La gente los quiere comprar y los quiere vender. También otra opción, y de nuevo se va complejizando, pero podrías utilizarlo para proveer de liquidez a un pool. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que podrías tener un token de, por ejemplo, Wi-Fi y podrías agarrar y ir a Uniswap y proveer de liquidez al pool ETH Wi-Fi, por ejemplo, ¿entendés? Entonces tendrías los fees que se hagan en Uniswap cuando la gente quiera comprar Wi-Fi con ETH. Y obviamente también tendrías los Liquidity Provider Tokens, que si hay algún protocolo o algún lugar donde los puedes hacer staking para farmear otra cosa, podrías hacerlo también, ¿sí? Y también obviamente podés hacer el staking para obtener recompensas a cambio, ¿sí? También se puede hacer staking de algún token de gobernanza. Por ejemplo, Aave podés hacer staking para hacer, digamos, una especie de seguro financiero del sistema y obtenés alguna recompensa cuando utilizas el protocolo, ¿sí? Eso va a ser en la versión 2. Entonces, como ves, es un mundo y esto, digamos, es bastante completo, bastante complejo también algunas cosas, pero lo que te quiero que quede claro es que se puede ir de a poco y todo esto se aprende. Todo esto se aprende y una vez que entendiste esto y esto, estas dos cosas, ya es todo más fácil, ¿sí? Entonces, esto es lo que te quería comentar hoy. Decime qué te pareció, decime si te pareció muy, muy complejo, si te pareció que estaba bien. Em, este flow, este cuadro lo van a poder descargar, sí, voy a dejar el link en la descripción de donde descargarlo. Y coméntenme en los comentarios qué les parece, si les gustaría ver otro tipo de estos flows, si les gustó. Y bueno, nos vemos en la próxima.